de esta sección. Miren, abajo clavícula, ¿sí? Hacia adelante borde posterior del esternocleido más, hacia atrás trapecio. ¿Qué contiene? Los músculos escalenos que estamos viendo acá. Plexo cervical y plexo braquial, arteria y vena subclaviana. Escalenos, ¿se acuerdan? Su origen. Todos terminan en la primera costilla, el anterior y el medio, y el posterior termina en la segunda costilla. Vamos a memotecnico. Chicos, para no olvidar, porque pues te va a estar en el examen esa pregunta. Vamos a hacer el memotecnico para no equivocar. A ver si probamos. Chicos, en las apóstolas veces de cuál se origina. Vamos. ¿Cuál era la pregunta? ¿Dónde se originan los escalenos? Esto es un examen. Origen escalenos. Lo anterior va en la postra vez de C3, C4, C5, C6, son 4. Termina en la primera costilla, cara superior. Escaleno medio, en vez de 3, 2, y lo aumenta 1 abajo. C2, 3, 4, 5, 6, 7. Escaleno posterior disminuye, en vez de 3, 4. 4, 5, 6. Termina en la segunda costilla. Ahora, en el cadáver hemos visto de la siguiente manera. Está igualito. Encontramos la arteria subclavia, ese músculo escaleno anterior. Delante del escaleno anterior, en forma transversal, pasa la vena subclavia. Encontramos el plexo braquial, el tronco superior, tronco medio y tronco inferior. El tronco superior, miren, se está uniendo ¿cuántas ramas? 1 y 2. ¿De dónde? C5, C6 forma el primer tronco superior. C7 solo forma el segundo tronco. C8 y D1 forma el tercer tronco. ¿Ok? Y estos son los troncos primarios. Y cada uno se divide en ramas anteriores, ramas posteriores. Plexo cervical, no lo hemos visto, pero hemos visto sus ramas terminales. ¿Se acuerdan? ¿Cómo está formado el plexo cervical? Respuesta por las ramas anteriores del C1, 2, 3 hasta C4. Eso forma el plexo cervical. Ahora, ¿cómo está formado? En asas. Miren, la rama anterior de la rama de L1 se une a C2, de C1 se une a C2, forma primera asa. La rama anterior de C2 se une con la rama de C3, ¿sí? Forma la segunda asa. Y
La tercera asa, que está rotando, forma entre la C3 y C4. ¿Sí? Ahora pregunta, ¿cómo está? ¿Qué nervios, en este caso cervicales, forman el plexo cervical? Chicos, forman las ramas anteriores de C1, C2, C3, C4, es la respuesta. Ahora, ¿cómo está formado? En asas. Ese plexo cervical, nada más. Ahora, de esta formación nacen tres tipos de ramas. Unas ramas profundas o motoras, unas ramas superficiales o cutáneas y unas ramas anastomóticas. ¿Está claro? ¿Estás tomando apunte o estás chateando? ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las ramas profundas? No lo vemos eso, pero está destinado, como dice allá, inerva los músculos del cuello, porque es motor, a los músculos largos de la cabeza, del cuello, elevador de la escápula o elevador de la escápula o angular de la escápula, al romboideo, al trapecio, recto anterior menor, recto lateral de la cabeza. Todo eso del cuello. Pero de esas hay dos bien importantes, que se llaman la rama descendente del plexo y el nervio frénico. El nervio frénico lleva mi nombre, Max Min. Viene de C3, ¿ya? Max. Viene de C4, se une. Viene de C5, se une y forma el nervio frénico. Pregunta de examen. ¿Está claro? Entonces, el nervio frénico es una rama terminal del plexo cervical. ¿Está claro? Ahora, ¿cómo se forma? Vean acá. El nervio frénico se forma de C3, C4 y C5 y forma el nervio frénico. Ese nervio frénico desciende por la cara o por la parte anterior del escaleno anterior, se llama delgadito. ¿Hasta dónde va ese nervio? Hasta el músculo diafragma. Ese nervio es el que inerva al músculo diafragma. Gracias a ese nervio nosotros respiramos. Vean, viene desde C3, C4. Cuando la anestesia, en una anestesia en la columna, ya sea para cesárea, algunos siguen operando abierto, apéndice, colocan allá. Si el anestésico sube hasta la altura de C3, C4, llega hasta esa altura, ¿qué creen que va a pasar? Se paraliza el nervio, por lo tanto, el paciente o la paciente no va a poder introducir aire. Pero la paciente, al menos una cesárea, dice, me falta aire y no puedo respirar. El anestesiólogo tiene que estar ahí al lado. Tiene que ponerla rapidito así, hacerla semisentar para que el anestésico descienda. Porque si no va a ser un paro respiratorio y muere en la mesa quirúrgica como ahogada porque no va a poder respirar porque ese nervio está paralizado. ¿Está claro? Es motor. Entonces la pregunta, ¿el nervio frénico es rama terminal del plexo cervical? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Ahora, ¿dónde se origina el plexo cervical? ¿En qué ramas? C3, C4, C5. ¿Está claro? Desciende por delante o delante del escaleno anterior. ¿Han visto esas ramas delgaditas que dicen? Lo hemos visto allá. Si ingresa al tórax, va por la cara entre el corazón y la cara pulmonar hasta llegar al músculo diafragma. Lo hemos reconocido. Así que ya sabemos de dónde viene el nervio frénico. Y la rama descendente del plexo. Esta es la rama descendente, miren. Viene de C2, C3, ahí. A nivel del músculo, tendón intermedio del romboideo, se une con esta rama descendente. Los dos se unen y forman esto que se llama asa del hipogloso.
¿Cómo se forma el asa del hipogloso? Pregunta de examen. Se forma por unión de la rama descendente del plexo cervical, se une con la rama descendente del hipogloso. ¿A qué nivel se forma? Del tendón intermedio del homoioideo. Ahora aquí se dice lo siguiente, cuando hemos hablado músculos infraioideos, ¿se acuerdan la letrita de abajo que decía? Todos los músculos infraioideos son inervados por el asa del hipogloso. ¿Está claro? Ahora ya sabemos, si la pregunta fuera ¿quién forma el asa del hipogloso? La respuesta está, se forma por la unión de las ramas descendentes del plexo cervical, la rama descendente del nervio hipogloso. ¿A qué nivel se forma? En el tendón intermedio del homoioideo. ¿Qué inerva? Todos los músculos infraioideos menos al tiroioideo. Entonces ustedes están viendo acá, miren, esta cita. Esta asa va a inervar al músculo homoioideo, al externo ioideo, al externo tiroideo. ¿Quién inerva al tiroideo? Mira, ahí está. El hipogloso. ¿Qué es eso? Pregunta de examen. ¿Está claro? Entonces, el plexo cervical junto con el hipogloso inervan los músculos infraioideos, inervan lógicamente directo al, cuando es infraioideo se supone a torso infraioideo. Ahora soy específico, yo digo el asa del hipogloso, ¿cómo está formado? ¿Qué inerva? ¿Sí? En el cadáver está bien trabajado, podemos reconocer las ramas descendentes. No está trabajado lo volado. ¿Listo? Esas son las ramas motoras del plexo cervical. Ahora, ¿qué nos falta? Ramas sensitivas. Lo hemos reconocido en la parte superficial del cuello y lo vamos a conocer aquí. ¿Cuáles son las ramas sensitivas? Pregunta de examen también. Miren, ¿qué nervio es esto? Que se divide en tres patitas igual. Supraclavicular. Viene de C3 y C4. Nervio supraclavicular, sensitivo. El otro, cervical transverso, ahí está, viene entre C2 y C3. Ahí viene. ¿Ok? Cervical transverso. Uno que acompaña a la arteria, a la vena yugular externa. Miren, viene entre C2 y C3. ¿Qué nervio es? Auricular. ¿Sí? Acompaña a la vena yugular externa. Y luego viene la vena occipital. ¿Listo? Esas son las ramas. Ahora aquí está el resumen, lo que os he dicho. Las ramas del plexo cervical, aparte de los músculos que vayan al trapecio, romboides, escalenos, ¿sí? El elevador de la escápula, el árbol del cuello, eso es. Pero de esas, las más importantes es esta. Las ramas descendentes del plexo cervical se unen a las ramas descendentes del nervio hipogloso a nivel del tendón intermedio del homoioideo y forma el asa del hipogloso. Inerva todos los músculos infraioideos menos al tiroioideo. Nervio frénico se forma por las ramas C3, C4, C5. ¿Sí? Desciende, y ahí está, miren, desciende delante del escaneo anterior. Ingresa al tórax y termina en el músculo diafragma. Y ramas sensitivas, que lo hemos visto y aquí lo vemos. ¿Qué nervio es este? Se divide en tres. Nervio supraclavicular. Cervical transverso. Esta acompaña a la vena yugular externa. Nervio
Ok, nervio auricular. Y el que está por detrás y arriba, el occipital. Entonces, si yo preguntase, ¿cuáles son las ramas sensitivas del plexo cervical? En el cadáver, lo único que no reconocemos en el cadáver es el nervio occipital. Después todito se ve. Usted ya lo sabe de memoria. Gracias a ese nervio, como verán, es harta inervación. Por eso el cuello es muy sensible. La oreja también es muy sensible. Porque aparte está inervado por el plexo cervical, también inerva el nervio auricular temporal, que es la rama del trigémino. Y en el fondo, ahí en la concha, que inerva es el facial. Entonces vean cuántos nervios llegan a poder auricular. ¿Sí? Y es un área muy sensible. No cualquiera llega al pabellón auricular, ¿no? ¿No es cierto? ¿O no? ¿Alguien llegó al pabellón auricular? ¿Nadie? No cualquiera llega. ¿Quién llega? ¿Quién? ¿Quién llega al pabellón auricular? O al cuello mismo. El cortejito, pues, ¿no? O la cortejita. Y ahí vuelan un poco. ¿Está claro? Es por eso, por la inervación. Tiene harta inervación. Estos nervios ya los reconocemos, así que es teoría. Plexo braquial también hemos hecho de carácter. El plexo braquial está formado por las ramas anteriores, no posteriores. Las ramas anteriores de los nervios aquillos, de C5 a D1 o torácica 1. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está formado? En troncos y fascículos, igual. ¿Está claro? ¿Está escuchando de atrás, no? Ahora vean, esto está formado en troncos o troncos primarios y fascículos o troncos secundarios, es lo mismo. Esto va a dar ramas colaterales, en ramas anteriores y ramas posteriores. Eso vamos a hacer con miembro superior. Vamos a volver a repetir. ¿Cuáles son las ramas anteriores y ramas posteriores? ¿Sí? Obviamos aparte, pero ya la parte de manera. Entonces decimos acá, miren, la rama anterior de C5 se une con la rama anterior de C6, forma el tronco superior. Cada vez está igual. La rama anterior solo de C7 forma el tronco medio. Y la rama anterior de C8 se une a la torácica primera y forma el tronco inferior. ¿Se conoce C5? Sí. ¿C6? Sí. ¿C8 o C7? Sí. ¿C8? Sí. D1, sí, o torácica o dorsal. ¿Qué pasa con los troncos superior, medio e inferior? ¿Qué pasa con los troncos? Se dividen en ramas anteriores y ramas posteriores, anterior, posterior, anterior, posterior, cada tronco. La unión de las ramas posteriores, toditas, se unen y van a formar el fascículo posterior. El fascículo posterior. La unión de la rama anterior del primero con el segundo tronco, ¿qué forma? El lateral. Fascículo lateral. Y la rama anterior solito del tronco inferior forma el fascículo medial. En el cadáver hemos visto colateral todavía no hemos visto. Pero si hemos reconocido este nervio, ¿alguien se acuerda del nervio? Supraescapular, C5, C6, tronco superior, C7 solo, tronco medio, torácica y cervical C8 y torácica 1 forman
tercer tronco inferior. ¿Está? La rama anterior del primero se une a la rama anterior del segundo y forma el fascículo lateral. La rama anterior solita del otro forma el fascículo medial. ¿Qué músculo será este? Escaleno anterior. Muy bien. Y detrás de eso estará el escaleno medio, el escaleno posterior. Arteria subcutánea colateral del cuerpo de la ahorita. ¿Hasta qué hora es? Para no alargarles mucho. Y 50. Está bien. Dejamos un poquito hasta